Bien, comencemos en este nuevo tema, en la parte de geometría, segmentos proporcionales. ¿Ya está? Recuerda que acá hay varias propiedades, como el teorema de la bisectriz, de repente el teorema de Tales, la forma general, la forma particular. Bueno, comencemos con el desarrollo de problemas para ver el uso básicamente de esas propiedades, ¿sí? Luego de revisarlas. Bueno, dice el problema 1, calcula x, en este caso x es un ángulo, tal que la recta L1 sea paralela a la recta L2. Bueno, acá de repente se me pasó copiar, pero acá también debe ser paralela a la recta L3. Ya está. Las tres rectas son paralelas, L1, L2 y L3. Justamente ahí aparece Tales. Si yo tengo tres paralelas y tengo dos secantes a ellas, ¿sí? Se forma esta especie, esta figura más o menos. Nos dice que la partición formada tanto a la izquierda, A es AB, como la partición que se forma a la derecha, C es AD. ¿Esto qué significa? Si yo divido al segmento a la izquierda, a la línea que está a la izquierda, supongamos en la proporción de 3 a 2, esa misma proporción también se cumple a la derecha de 3 a 2. Claro, no el mismo valor, pero sí en proporción. O sea, la derecha sería como 3 para acá y como 2 por acá. ¿Está? Eso significa el teorema de Tales. La proporción se cumple a ambos lados. Se mantiene la proporción siempre y cuando las rectas horizontales sean paralelas. Bueno, en este caso podemos notar de que acá hay paralelas, L1, L2 y L3. Tengo una recta secante que lo ha partido en proporción como de 2 por A. Y esta partición lo he hecho en 1. Bueno, se sobreentiende que está la unidad, ¿no? En pocas palabras, la proporción es de 2 a 1. Esa misma proporción de 2 a 1, supongamos, también se debe ir hacia el otro extremo de 2 a 1. ¿Ya está? Entonces vamos a ir para eso al otro extremo. Bueno, en este caso notamos que no está del todo terminada la línea, entonces vamos a poder prolongar. Si yo prolongo esa línea, que ya noto que es un segmento perpendicular, ya que forma 90 arriba, forma 90 abajo, y por paralelas también debe seguir formando 90 en la tercera línea. ¿Ya está? Esa proporción se tiene que mantener, o sea, de 2 a 1. ¿Qué significa? Que si a él le doy el valor de 2K, ¿sí? Por la proporción de 2 a 2, de 1 a 1. Él debería ser como 1 por K, ¿sí? Para que se mantenga la proporción de 2 a 1 según lo que hemos acabado de revisar. Pero recuerda que esta simbología, digamos, serruchito, equivale a 2K. Esto también vale serrucho. Por lo tanto, esto también debería ser 2K. Y claro, finalmente, si alguien ya se dio cuenta, vamos a concentrarnos en un triángulo bastante notable, que es conocido, pues, ¿no? El triángulo que está sombreado de color morado, donde la hipotenusa es como 2, un cateto es como 1, de 2 a 1. Recordar que esa proporción le pertenece al triángulo de 30 y 60, pues, ¿no? Como 2K, como 1K y como K raíz de 3. Donde acá, que es la mitad de la hipotenusa, se lo pone a 30 y acá raíz de 3 se le pone 60. Bueno, acá se le pone 30, significa que este angulito que está acá debe tomar el valor de 30 grados. ¿Qué significa? Que hemos formado acá, hemos completado el valor de media vuelta, que es 180 grados. Como ya tengo 30, ¿cuánto sería x para 180? Efectivamente, el valor de 150. Para que 150 más 30 completen media vuelta de 180. Y de esa forma conseguir x. ¿Ya está? Le aumentamos, no te olvides, esta simbología que le falta a esta gráfica del problema 1. A ver, problema siguiente, problema 2. A ver, tenemos la gráfica, vamos a prolongar, agrandar la figura para ver algunos detalles aquí y utilizar alguna propiedad de proporciones, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué notamos acá? Bueno, vemos varias gráficas, varias situaciones, líneas, trazos, y nos vamos a concentrar en lo siguiente, en lo que estamos pintando. ¿Ya está? De color rojo en este caso. Pintamos esta figura total, que es el triángulo, llamemos el triángulo APC. En el triángulo APC hay dos líneas, entre ellas, que son la línea de color rojo, esta línea, y esta línea. ¿Qué tipo de líneas son? Bueno, hay que notar que son paralelas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque forman 90 hacia un extremo en una de ellas y también forman 90 hacia un mismo extremo en la otra línea. Cuando forman el mismo ángulo en ambas líneas se le dice que son paralelas también, pues, ¿no? Y ahora, si ellas son paralelas, también se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de los segmentos proporcionales, los cuales me dice que la partición formada en esta línea, que es de x a 12, esa proporción de x es a 12, es la misma proporción que se mantiene en la otra línea de la figura pintada, que sería esta porción y esta porción. ¿Qué significa? Que él también está en la proporción de x y 12.
Pero claro, no puedo dejarlo como x y 12 porque es una proporción. Significa que le falta una constante. O sea, ahí le pongo como x por k, y ahí le pongo como 12 por k. X es a x, como 12 es a 12. Se mantiene la relación, ¿no? Luego de haber hecho, hay que notar de que acá hay, en la figura pintada, en el triángulo ABC, hay una bisectriz trazada, que es la bisectriz, llamemos BF. Ya está, es una bisectriz. Aquí se cumple una propiedad llamada la propiedad de la bisectriz, justamente, en el cual me dice que la partición o los lados que se forman hacia un extremo izquierdo, o sea, 6 es a xk, como los segmentos formados a la derecha, que son 8 es a 12k. A ver, lo vamos a formar en una proporción. 6 a la izquierda, arriba, es abajo, que vale x por k, como a la derecha la comparación, que es 8, arriba es abajo como 12k. ¿Sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha. De esa forma se compara la propiedad de la bisectriz. Bueno, para notar finalmente que se va a cancelar el k, se cancela a ambos lados, porque es una igualdad. Podemos simplificar acá como cuarta de 8 el valor de 2, cuarta de 12 el valor de 3. Podemos seguir descomponiendo, ¿sí? Simplificando, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Finalmente, x pasa a la derecha solito, ya que no hay con quién multiplicar. X sube a la derecha y 3 multiplica a la izquierda con su compañero que lo espera, que es el 3. Y significa de que x es igual a 3 por 3, o sea, es igual a 9. Y claro, como la unidad es el metro, significa que x es igual a 9 metros. De esa forma, utilizando la propiedad de tales y la propiedad de la mediana, hemos podido conseguir el problema número 2. A ver, en el problema 3 veamos lo siguiente. Ya está, veamos. A ver, en el problema 3 vamos a utilizar directamente, de forma directa, ya la propiedad de la bisectriz exterior. Ya que si yo veo el triángulo ABC, veo el ángulo externo 2 veces θ, se ha partido mediante el segmento BP, que es una bisectriz, el ángulo total externo como θ. ¿Ya está? Entonces voy a utilizar la propiedad del ángulo exterior. ¿Qué dice la propiedad del ángulo exterior? Dice lo siguiente. Para esto voy a identificar mediante segmentos de línea del mismo color. Dice que el segmento AB es al segmento CB, lo de verde grande es a lo de verde pequeño, ¿sí? Grande es a pequeño, como lo del segmento, digamos, morado, grande total, para el otro extremo, que es AP. El segmento grande es al segmento pequeño, que estamos trazando también de color morado, ¿sí? Verde grande es a verde pequeño, como morado grande es a morado pequeño. Es como si fuese un famoso boomerang, ¿sí? Tiene la forma. Bueno, yo lo identifico de esa manera, para poder decir lo siguiente, pues, ¿no? Para poder decir en esta expresión que se cumple lo siguiente. Bueno, la propiedad dice más o menos lo siguiente, ¿no? Grande es a pequeño, como grande es a pequeño de cada color. Por ejemplo, para el verde, a ver, lo hacemos de repente con ese mismo color. El grande, el segmento grande en el boomerang, grande de verde es a 12, como grande, o como pequeño, perdón, de verde es a 8. Tal así, o sea, hay una comparación también con lo otro de color morado, que es grande, o sea, total, 5x, 5 más x, ¿sí? El total es 5 más x, grande es a pequeño, que bueno, en este caso la medida del pequeño es justamente esta porción CP, que vale x. ¿Ya está? Grande es a pequeño de color verde, como de morado grande es a pequeño. Bueno, de esto de acá simplemente habrá que despejar, ¿no? Se multiplica a la izquierda, 12 por x, 12x, y 8 se va a distribuir a la derecha. 8 por 5, 40, y 8 por x, 8 veces x. ¿Ya está? A ver, acomodamos acá, 12x menos 8x que pasa a la izquierda, 4x, igual a 40. Y finalmente, claro, sacamos cuarta a la derecha, 40 entre 4, para que x sea hallado de forma directa como el valor de 10. Claro, como se están utilizando la medida de metros, significa que x es igual a 10 metros. Para nuestro problema número 3. ¿Ya está? A ver, problema siguiente, problema número 4. Vamos a agrandar un poquito el gráfico para poder notar. Esto, claro, ya está de repente resuelto en guía, pero acá lo vamos a explicar básicamente, pues, ¿no? Bueno, siempre tener en cuenta el teorema de Tales. Siempre que haya paralelas, se cumple que la proporción se mantiene, tanto de un extremo para el otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ver la figura de forma vertical, normal, como está bien. Estamos viendo, ¿no? Tenemos que la recta L1, L2 y L3, dice acá, son paralelas. Bueno, hallar y menos x. ¿Ya está? Esto es lo que vamos a hallar al final.
A ver, si yo tengo esta proporción, este gráfico del triángulo ABC, mediante los cortes de las rectas paralelas L1, L2 y L3, hacia un extremo que es justamente este lado BC, ha generado particiones de 8, 10 y 6. Esa partición debe ser proporcional al otro lado que también ha dividido las rectas en esta porción y esta porción. ¿Ya está? Los cortes de esa proporción también se mantienen hacia el otro extremo. Bueno, no tenemos 8, 10 y 6, pero recuerda que una proporción siempre es la más simplificada. Notamos que 8, 10 y 6 tienen todos en común, tienen mitad. Por ejemplo, si yo saco la mitad de 8, puedo decir que este segmento también es como 4, en proporción es el mismo. Si saco la mitad de 10, significa que esta proporción se mantiene como 5, y si saco la mitad de 6, significa que esta proporción se mantiene como 3. ¿Ya está? Pero claro, no es como 4, 5 y 3. A eso le falta una constante, que le vamos a multiplicar por un K y por un K. ¿Ya está? Ahora hay que tener en cuenta algo, también que este segmento que estamos trazando, a ver, de un color, supongamos, amarillo, este segmento que es esta línea, esta otra línea y esta otra línea, ¿qué tipo de líneas van a ser? Bueno, para eso observamos los ángulos que se forman. A este extremo izquierdo, digamos, se forma ángulo teta, se forma ángulo teta a la izquierda y ángulo teta. Si tengo varias líneas que forman a su mismo extremo un mismo ángulo, significa que estas líneas, como debe de ser, deben ser paralelas. Eso cumple paralelas. Siempre forma el mismo ángulo en una misma posición. Teta, teta, teta. Son paralelas. ¿Qué significa? Que por tales también esta partición debe ser a esta partición, como esta a la de acá y esta a la de acá. ¿Ya está? Entonces, a ver, vamos a ver qué está pasando justamente con esa proporción. Y acá nos vamos a dar cuenta, pues, ¿no? Lo podemos comparar 2 a 2 o también podemos ver qué está pasando de una proporción a otra para llegar al otro extremo. Por ejemplo, acá, si solamente observo el índice, puedo notar que 5. Y 5 está pasando a este segmento que toma el valor de 15. A ver, ¿qué ha pasado de 5 para llegar a 15? Efectivamente, hemos tenido que multiplicar por 3. Significa que esa es la regla de proporción para pasar de un extremo a otro. ¿Qué significa? Si acá es como 4, ¿cómo paso al otro extremo? Fácil, simplemente siguiendo el mismo camino, que es multiplicar por 3. O sea, 4 por 3. De esta manera consigo cuánto vale y. Y vale 12 metros. 4 por 3, 12. Y para llegar a este extremo o este lado que vale x, simplemente hago la misma idea. Pues no, tomo el índice que vale 3 y le multiplico por 3, ya que es el camino para llegar al otro extremo. ¿Y cuánto me da 3 por 3? El valor de 9, que bueno, simplemente le agrego las unidades que son metros. ¿Ya está? Bueno, nos están pidiendo y menos x, entonces y vale 12 menos x que vale 9. 12 menos 9 lo habré conseguido como el valor de 3 metros, la diferencia entre esas dos variables. Problema 4. A ver, problema número 5. Lo tenemos acá, dice que son paralelas. Obviamente es la misma idea que el problema 4, el problema anterior. Así que vamos a utilizar la misma idea. Ya está. Esto de acá me doy cuenta que los índices son 9, 12 y 15. Y bueno, como son paralelas, estos dos, a ver, esto de acá, esta línea trazada de color verde, ¿sí? Es paralelo a esta línea trazada de color verde y es paralelo a esta línea trazada de color verde. Y tú dirás, ¿y cómo? ¿Por qué son paralelos si no dice que estas líneas sean paralelas? Bueno, porque evidentemente notemos que el ángulo que se forma a la derecha, al mismo extremo lado, es el mismo, teta, teta, teta. Significa que acá se debe cumplir el teorema de Tales, la proporción. Él es como 9, como 12 y como 15. Pero notemos siempre que en una proporción los coeficientes se tienen que simplificar. Pueden ir lo más simplificado posible. Todos tienen tercia. Tercia de 9, bueno, tercia de 9 es 3, tercia de 12 es 4, tercia de 15 es 5. Para decir que él está en la proporción de 3, en la proporción de 4 y en la proporción de 5. La proporción se está manteniendo. Bueno, finalmente voy a utilizar las paralelas que sí nos dan de dato el problema. Dice que L1, L2 y L3 son paralelas. Significa que también la proporción que se mantiene acá a un extremo, de 3, 4 y 5, debe ser la misma proporción para X, 16 y Y. Pero vamos a ver en una de ellas qué está pasando para que sea la regla. Notemos que acá es 4 para llegar a 16 por 4, entonces acá también debe ser por 4, 3 por 4, 12, y acá también debe ser por 4, 5 por 4, 20. Nos piden y menos x, o sea, 20 menos 12, que será el valor de 8, efectivamente.